La Asamblea General de Naciones Unidas ha reclamado una vez más el fin del embargo estadounidense a Cuba. 191 países aprobaron una resolución a favor de la isla. Por supuesto, Estados Unidos volvió a oponerse, aunque durante los últimos meses la administración Obama alimentó las expectativas sobre una posible abstención en esta votación. Este martes, la delegación estadounidense votó en contra al considerar que la revolución no representa los pasos dados en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Carlos Guillén, periodista NTN 24 en Nueva York, tiene el siguiente informe. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. El denominador común de las posiciones de quienes respaldaron la resolución citaron la violación a la Carta de la Organización de Naciones Unidas, así como al derecho internacional y el embargo en contra de la Agenda del Desarrollo 2030. El representante de los Estados Unidos ante la ONU explicó que su rechazo a la propuesta se debe a que el texto diste de reflejar los pasos adoptados por los gobiernos de Washington y La Habana, algo rechazado por el canciller de la isla. Utiliza pretextos relacionados con el contenido del proyecto de resolución, que sin embargo fue debidamente actualizado. Reconoce los progresos, sobre todo en materia diplomática, alcanzados en los últimos meses y encomia la actitud del presidente Obama de involucrarse en un debate con el Congreso dirigido al levantamiento del bloqueo. Asimismo, el representante estadounidense lamentó que pese al progreso de las relaciones bilaterales, Cuba haya presentado una propuesta que consideró idéntica a la misma presentada antes del acercamiento entre ambos países. Un punto rechazado por el canciller cubano. En primer lugar, lo que hay que modificar es la realidad de la aplicación del bloqueo y no el texto de la resolución. No podría engañarse a la comunidad internacional con una resolución que falte a la verdad o que se aleje de los hechos tangibles de la realidad en materia de aplicación del bloqueo. Para este analista, esta votación no es más que un evento sin importancia que puede beneficiar al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Recordemos que el presidente Obama ganó su reelección en Florida, donde está el núcleo fuerte cubano. Pero hay mucha gente, mucho exiliado cubano, hombres de negocios, los Bacardí y otros más, que están ansiosos de regresar a Cuba a montar nuevamente sus empresas. Sin embargo, Cuba espera que los progresos en las relaciones bilaterales continúen avanzando. Quiero saludar en Washington a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Señor Hidalgo, yo comenzaría preguntando, ¿no es incongruente que Estados Unidos retome las relaciones diplomáticas con Cuba, abra, digamos, este espacio que ha abierto y sin embargo se niegue al levantamiento del embargo? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. En este caso muy particular es propio de las particularidades de la política estadounidense. Ha sido el Poder Ejecutivo, ha sido el presidente Obama quien ha acercado la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, quien ha tendido este puente de la normalización de relaciones diplomáticas. Pero por otro lado, el tema del embargo es política que cae sobre el Congreso. Es el Congreso de Estados Unidos el único que puede levantar las sanciones económicas que actualmente existen sobre la isla y la prohibición de viajes que tienen la mayoría de los estadounidenses a Cuba. Así que hasta el tanto no haya un consenso en el Congreso y particularmente no haya un consenso dentro del Partido Republicano, que es el que maneja el Congreso de Estados Unidos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, el embargo a la isla continúa siendo una política de Estado y tenemos esta ironía, ¿verdad?, de que por un lado el gobierno estadounidense busca la normalización de la relación con la isla, pero al mismo tiempo el gobierno, y entendemos el gobierno como un todo, Poder Ejecutivo y Congreso, mantiene en vigencia un embargo que 50 años después cada vez se ve más contraproducente para los intereses de Estados Unidos. Ahora, si para levantar este embargo se necesita un consenso en el Congreso, como sabemos que se necesita, digamos, este levantamiento está distante en el tiempo, porque no se avisora en el horizonte ese consenso del que hablamos. Sí, uno siempre espera de que los cambios en la opinión pública eventualmente se materialicen, se traduzcan en cambios en la política estadounidense. Lo hemos visto en diversos temas
en Estados Unidos en la última década. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Ha habido un cambio en la política, en la opinión pública, que ha llevado a un cambio en las políticas de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario. De igual forma, en el tema del embargo, hemos visto un cambio en la opinión pública. Ha habido muchísimos sondeos en los últimos meses que muestran diversas cosas. Muestran, uno, que la mayoría de los estadounidenses está a favor de levantar el embargo. Dos, que la mayoría de los cubanos estadounidenses están a favor de levantar el embargo. Tres, que la mayoría de los cubanos estadounidenses en la Florida están a favor de levantar el embargo. Y cuatro, que la mayoría de los cubanos en la isla están a favor de levantar el embargo. Entonces, si vemos que todos los posibles grupos demográficos, tanto en Estados Unidos como en Cuba, son críticos de la política estadounidense en materia de las sanciones económicas, uno esperaría entonces que los políticos lean las encuestas y eventualmente empiecen a acomodarse a lo que la opinión pública está demandando. Hemos visto cómo este cambio se ha reflejado principalmente en el Partido Demócrata. No olvidemos de que el hecho de que la política estadounidense en materia de sanciones dependa del Congreso fue por una ley que fue firmada por el presidente Clinton en los años 90, la ley Helms-Burton. Hemos visto un cambio en la posición del Partido Demócrata y uno esperaría que poco a poco el Partido Republicano se empiece a alinear. Sin embargo, todavía hay algunas cabezas calientes, principalmente el senador Marco Rubio, que rechazan por completo cualquier discusión de normalización con la isla. Pero yo creo que es inminente, dado lo que muestran los sondeos de opinión pública, que tarde o temprano ese cambio llegará al Congreso de Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo está de acuerdo en el levantamiento del embargo. Completamente, completamente. Me parece que es una política total y absolutamente contraproducente. En lugar de aislar a Cuba, lo que ha hecho este embargo es darle una excusa a los hermanos Castro para presentarse como víctimas ante la comunidad internacional de una supuesta agresión estadounidense. Vemos cómo las votaciones que ocurren año a año en las Naciones Unidas no son sobre derechos humanos en la isla, la situación de los derechos humanos en la isla, no es sobre la ausencia de elecciones libres y democráticas en la isla, es sobre el embargo. Eso es lo que los hermanos Castro muy habilidosamente y exitosamente han logrado poner como el tema número uno en materia de discusión sobre Cuba. Así que, más bien, en lugar de debilitar a los hermanos Castro, estas sanciones sobre la isla han contribuido a empobrecer a los cubanos y han empoderado a los hermanos Castro al darles en bandeja esta excusa de política exterior. Ahora bien, tenemos que ser claros, los cubanos no son pobres, no tienen una economía en ruinas por el embargo. Sin duda alguna el embargo ha jugado un papel al recortar las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, pero el principal responsable de la pobreza cubana, de la miseria cubana, es el fracaso de las políticas socialistas de los hermanos Castro. Ahora, ¿por qué los republicanos, por ejemplo, si siempre alegan el tema derechos humanos para levantar el embargo, para tener concesiones, para apertura o acercamiento con Cuba, si esta es la bandera, ¿por qué no entender, por ejemplo, este razonamiento, quitar la excusa y poner en el centro de la discusión no este embargo de tipo económico, sino realmente las libertades democráticas y la violación a los derechos humanos que permanentemente se dan? Es muy difícil entender la posición de algunos elementos del Partido Republicano. Todavía ni siquiera sabemos si hay una mayoría de republicanos que están a favor del embargo. Yo he hablado con gente en el Capitolio del Partido Republicano que me dice que ellos están bajo la impresión de que hay una mayoría silente, una mayoría silenciosa que nunca se ha pronunciado sobre el embargo y que podría, a la hora de someterse a votación en el Congreso de Estados Unidos, alguna medida referente al embargo o a la prohibición de viajes, podría manifestarse en contra de estas. Sin embargo, es totalmente irracional, puesto que estos mismos republicanos por lo general favorecen las relaciones comerciales con la China comunista. Estos mismos republicanos favorecen la normalización de relaciones, favorecieron la normalización de relaciones y la incorporación de Vietnam a la Organización Mundial del Comercio.
Vietnam, un régimen comunista, violador de derechos humanos, con el que Estados Unidos estuvo en una guerra cruenta hace 30 años, 35 años, así que más de 40 años. Así que uno no entiende por qué es que en el caso particular de Cuba, cuando los republicanos ven las ventajas de comerciar con otros regímenes, aun cuando no son democráticos, aun cuando son comunistas, y reconocen de que en el largo plazo la mejor política subversiva contra regímenes dictatoriales es precisamente una población que tiene contacto con el exterior, una población que tiene contacto con los estadounidenses vía comercio, vía turismo, no entienden cómo esta dinámica también funcionaría, y funcionaría de una manera mucho más potente en el caso de la isla cubana, una isla que está a 90 millas de Miami, y en donde una enorme cantidad de cubanos añoran y salivan por la cultura estadounidense. Quiero agradecer a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes.